¿Qué es el sistema nervioso? Es el conjunto de órganos formados por un tejido nervioso. Su principal unidad son las neuronas. Es captar y procesar información que luego va a ser transmitida a los demás órganos receptores, logrando así una perfecta coordinación y funcionalidad del organismo con el entorno en el que se encuentra. Por todo eso, en considerando uno de los sistemas más importantes dentro del organismo. Las características son que todas las neuronas tienen una estructura común. Como todas las células, las neuronas están envueltas por una membrana plasmática que separa el interior de la neurona del medio externo que lo rodea. Son las células principales del sistema nervioso y se encargan de la transmisión de los impulsos nerviosos. Son las células más diferenciadas en las que se ha hecho perder la capacidad de dividirse y reproducirse, por lo que cuando mueren no se reemplazan. Desarrollo del sistema nervioso en el embrión. Tras la unión del espermatozoide con el óvulo se forma una masa celular denominada cigoto. El cigoto es un disco formado por dos capas celulares, el epiblasto y el hipoblasto. Al comienzo de la tercera semana embrionaria comienza una nueva fase denominada gastrulación. En esta fase se formarán las capas embrionarias de las que se desarrollarán todos los órganos corporales y el sistema nervioso. Estas capas son el endodermo, que es la capa interna, de la cual se formará el sistema respiratorio, el sistema digestivo y las glándulas. Después el mesodermo, que es la capa intermedia, de la que se formará el sistema cardiovascular, el sistema músculo esquelético, el sistema urinario, el sistema reproductor y la dermis de la piel. Después pasamos al ectodermo, que es la capa externa de la cual se formará la epidermis de la piel y el sistema nervioso. En el mesodermo se forma, además de una prolongación precursora de la columna vertebral llamada notocorda, la cual envía unas señales inductoras al ectodermo. Estas señales hacen que una parte del ectodermo se desarrolle como sistema nervioso. La parte del ectodermo que no se ve influenciada por las células inductoras se desarrollará como epidermis de la piel. A partir del día 18 embrionario en el ectodermo se forma la placa neural. Esta placa se va plegando sobre sí misma y aparece en la línea media un surco neural flanqueado por dos pliegues. En pocos días estos pliegues se fusionan y van cerrando el surco formando un tubo neural hueco. Hacia el día 23 embrionario una gran parte del tubo neural se ha fusionado, solo quedan abiertos dos extremos que se denominan neuroporo rostral y neuroporo caudal. Al final de la cuarta semana embrionaria desaparecen ya que el tubo neural se ha fusionado por completo. Esta fase de cierre de los neuroporos es muy importante, puesto que si hubiera alguna anomalía en el cierre se originarían malformaciones graves en el sistema nervioso. Si el fallo ocurre en el cierre del neuroporo caudal, se producen malformaciones en la médula espinal, y si el fallo ocurre en el cierre del neuroporo rostral, se producen malformaciones en el encéfalo y en el cráneo. Estos fallos en los neuroporos se deben a mutaciones genéticas, un exceso de ingesta de alcohol o de vitamina A por parte de la madre, o una insuficiencia de ácido fólico. Es por eso que a las futuras embarazadas se les receta ácido fólico unos meses antes de la fecundación.
Bueno, después del cierre del tubo neural, la parte externa de cada pliegue neural se separa del tubo y del ectodermo adyacente. Se fusionan y forman una estructura denominada cresta neural. Del tubo neural se formará el sistema nervioso central y de la cresta neural se formará el sistema nervioso periférico. La forma en que las células actúan como, bueno, la forma en la que las células actúan para convertirnos en seres con un sistema nervioso maduro es tremendamente complicado y perfecto. Los factores externos influyen en la perfección de este sistema. La falta de nutrientes, el tabaco, el alcohol, las drogas, los productos químicos ponen en peligro la perfección del sistema nervioso del futuro ser que crecerá en nuestro interior. El sistema nervioso se clasifica de la siguiente manera. Clasificación anatómica. Según esta clasificación, existirían cadenas o redes neuronas que poseen mayor capacidad y complejidad para realizar análisis y respuestas. Clasificación funcional. Esta división se basa en distintas funciones o roles que cumplen las diferentes vías neuronales. Clasificación embriológica. Según esta clasificación, por un lado contrariamos de prosencéfalo, que a su vez se divide en telecéfalo y diencéfalo, originando los hemisferios cerebrales, núcleos basales, hipotálamo, tálamo, epitálamo y subtálamo. Clasificación segmentaria. Segmentariamente, el sistema nervioso se puede dividir en sistema nervioso suprasegmentario, compuesto de cerebro y cerebelo, y a su vez caracterizado por representar sustancia gris externamente y sustancia blanca internamente. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el encargado de recibir y procesar las sensaciones recogidas por los diferentes sentidos y de transmitir las órdenes de respuesta de forma precisa a los distintos efectores. Y se puede decir que el sistema nervioso central es uno de los más importantes de todos los sistemas que se encuentran en nuestro cuerpo. Algunas enfermedades son encéfalis, meningitis, Alzheimer, síndrome de Tourette, esclerosis múltiple. El sistema nervioso periférico es el aparato del sistema nervioso, formado por nervios y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central, hacia los miembros y órganos. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central a los miembros y órganos. La diferencia entre este y el sistema nervioso central está en que el sistema nervioso periférico no está protegido por huesos o por la barrera hematoencefálica, lo que le permite la exposición a toxinas y daños mecánicos. El sistema nervioso periférico es, así, el que coordina, regula e integra nuestros órganos internos por medio de axones. En algunos textos se considera que el sistema nervioso autónomo es la subdivisión del sistema nervioso periférico, pero esto es incorrecto, ya que, en su recorrido, algunas neuronas del sistema nervioso autónomo pueden pasar tanto por el sistema nervioso central como por el periférico, lo cual ocurre también en el sistema nervioso somático. La división entre sistema nervioso central y periférico tiene solamente fines anatómicos. Este está compuesto por 12 pares de nervios craneales y 19 pares de nervios espinales, dando así un total de 31 pares de nervios. Sistema somático. El sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas que llevan información, por ejemplo, la sensación de dolor, desde los receptores sensoriales de los órganos de los sentidos, piel, ojos, etc., fundamentalmente ubicados en la cabeza, la superficie corporal y las extremidades, hasta el sistema nervioso central, y por axones motores que conducen los impulsos a los músculos esqueléticos para permitir movimientos voluntarios, como saludar con la mano o escribir. Bueno,
El sistema nervioso somático abarca todas las estructuras del sistema nervioso autónomo, encargadas de conducir información aferente, sensitiva, consciente e inconsciente, y también de llevar información del control motor al músculo esquelético. Como vemos, el sistema nervioso somático tiene dos vías: uno de entrada, por donde percibe la información, vía sensitiva somática o aferente somática, que está relacionada a la temperatura, dolor, tacto, presión, los sentidos especiales, visión, audición, gusto y olfato. La información que proviene de los músculos y de los tendones, que da de su estado, justo con toda esa información que se percibe que es somática. El sistema también proporciona una respuesta somática o afectora motora voluntaria, que corresponde a la contracción del músculo esquelético. Algunas enfermedades del sistema nervioso somático es la epilepsia, los tumores, el síndrome de enclaustramiento y demencias. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos, como por ejemplo el corazón, el estómago y los intestinos, sin necesidad de realizar un esfuerzo consciente por parte del organismo. Es parte del sistema nervioso periférico y por este motivo también controla algunos de los músculos del cuerpo. Controla funciones de manera automática, como por ejemplo los latidos del corazón, la digestión, la respiración, el sudor y la presión arterial, entre otros. El sistema nervioso autónomo controla los siguientes procesos: presión sanguínea, corazón y frecuencia respiratoria, temperatura corporal, digestión, metabolismo, lo que afecta el peso corporal, el equilibrio del agua y electrolitos como sólido y calcio, la reproducción de fluidos corporales como saliva, sudor y lágrimas, micción, defecación y respuesta sexual. Diferencias del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está protegido por estructuras óseas específicas y la barrera hematoencefálica. El sistema nervioso periférico no. El sistema nervioso central se encarga de procesar y almacenar información, así como elaborar respuestas ejecutivas. El sistema nervioso periférico se centra más en la transmisión de información entre distintas zonas, como la transmisión de información sensorial recogida del medio o de los órganos internos hasta el sistema nervioso central, o la transmisión de órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. En el sistema nervioso central intervienen numerosos neurotransmisores: acetilcolina, norepinefrina, glutamato, GABA, dopamina, serotonina, etc. En el sistema nervioso periférico solo intervienen dos: la acetilcolina y la norepinefrina. Un neurotransmisor es una sustancia química producida por las neuronas que se libera al espacio sináptico de una sinapsis química por la acción de un impulso nervioso o potencial de acción. Interacciona con un receptor específico en la neurona postsináptica, donde produce una determinada respuesta que puede ser excitatoria o inhibitoria. Los neurotransmisores son un aspecto fundamental en la transmisión del impulso nervioso y resultan en gran interés en farmacología, pues muchos de los medicamentos que tienen alguna acción sobre el sistema nervioso actúan sobre ellos. Existen diferentes sustancias que actúan como neurotransmisores. Algunas de las más importantes son las siguientes: GABAs, serotonina, acetilcolina, dopamina, noradrenalina, endorfina. Las células gliales, conocidas genéricamente como glía o neuroglía, son células del sistema nervioso que desempeñan, de forma principal, la función de soporte y protección de las neuronas. En los humanos se clasifican según su localización o por su morfología y función.
Las diversas células de la neuroglía constituyen más de la mitad del volumen del sistema nervioso de los vertebrados. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. Clasificación topográfica. Según su ubicación dentro del sistema nervioso, ya sea central o periférico, las células gliales se clasifican en dos grandes grupos. Las células que constituyen la glía central son los astrocitos, oligodendrocitos, células ependimarias y las células de la microglía. Suelen encontrarse en el cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal. Las células que constituyen la glía periférica son las células de capsulares y células de Müller. Normalmente se encuentran a lo largo de todo el sistema nervioso periférico. Clasificación morfofuncional. Por su morfología o función, entre las células gliales se distinguen las células macrogliales, astrocitos, oligodendrocitos. Las células microgliales, entre el 10 y el 15% de la glía, y las células ependimarias. Tipos de enfermedades. El sistema nervioso puede sufrir numerosas enfermedades de diferente origen: infecciosas, hereditarias, degenerativas, cerebrovasculares, por afectación de los vasos sanguíneos, desmielinizantes o tumorales. Infecciosas. Pueden estar producidas por bacterias, virus o parásitos. Algunas de las más frecuentes son la meningitis y el absceso cerebral. Hereditarias. Degenerativas. En este grupo se incluyen la enfermedad de Parkinson. Vasculares. La afectación de los vasos sanguíneos que aportan sangre al sistema nervioso puede provocar daños graves en las estructuras nerviosas si estas permanecen varios minutos sin recibir aporte de oxígeno. Este mecanismo se produce en la embolia cerebral y en el infarto cerebral. Desmielinizantes. La esclerosis múltiple se produce por afectación de la vaina de mielina que rodea los axones que parten de las neuronas. Tumorales. Diferentes tipos de cáncer pueden afectar al sistema nervioso de manera primaria, entre ellos el astrocitoma, el oligodendroglioma y el meningioma. Otras, epilepsia, traumatismo craneal.